Vamos a ponernos serios por un momento. ¿Alguna vez te has quedado en silencio con un hombre pensando que eso lo sacudiría hasta lo más profundo y lo único que recibiste fue silencio a cambio? Ni una reacción, ni un ¿dónde estás?, ni siquiera una vista fugaz a tus historias. Y empiezas a cuestionarte. ¿Acaso lo notó? ¿De verdad le importa? Es frustrante, ¿verdad? Porque todo dentro de ti quiere creer que tu silencio tiene peso, que tu ausencia deja un vacío. Pero aquí está la verdad que muchas mujeres no comprenden. El silencio no es solo silencio, es una tormenta, un desarme lento, una ruptura psicológica que al principio es invisible, hasta que deja de serlo. La mayoría de las mujeres cometen un error crucial. Rompen el silencio demasiado pronto. Asumen que la falta de reacción significa que no hubo impacto. Pero ¿y si te dijera que aunque él parezca indiferente, por dentro, día tras día, capa por capa, su certeza se va resquebrajando? ¿Y si te dijera que tu silencio, sostenido con paciencia inquebrantable, es la jugada que cambia toda la dinámica y te da el poder de manera permanente? Verás, nos han enseñado que el amor se mantiene con conexión constante, que si no te haces presente, te olvidan, que si no estás visible, dejas de importar. Pero eso es un mito, y uno peligroso, porque el verdadero poder no necesita ser visto, se siente. Y cuando un hombre se ha acostumbrado a tu atención, tu amor, tu energía, tu todo, tu silencio se convierte en lo que lo enloquece, pero solo si sabes mantenerlo. En este video vamos a ir profundo. Esto no se trata de jugar juegos, se trata de entender la psicología del desapego y cómo voltea completamente la situación. Vas a descubrir lo que realmente pasa en su mente, no en clichés vagos, sino día a día, cuando dejas de estar para alguien que te daba por hecho. Cada etapa revela una capa diferente de su ego, su orgullo, su confusión, su miedo. Y la parte más poderosa, que para cuando él se dé cuenta de lo que perdió, tú ya puedes haberte convertido en una versión de ti misma que ya no lo quiere de vuelta. Así que si alguna vez te has preguntado, ¿qué estará pensando mientras guardo silencio? No te pierdas esto, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu manera de actuar para siempre. Y el giro más delicioso al final, que cuando él regrese arrastrándose, tú tendrás la elección. ¿Realmente lo quiero de vuelta? Quédate conmigo. Esto se pone más profundo y mucho más seductor. Antes de comenzar, te agradecería mucho si te gustó el video que me ayudaras a seguir difundiendo la filosofía estoica. Si aún no estás suscrita, te recomiendo suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los videos. Si te gusta el tema de este video, comenta el número 1. Si no, comenta el número 0 para saberlo y poder hacer uno mejor para ti. Comencemos. 1. Él se siente seguro y en control. Cuando decides guardar silencio por primera vez, sucede algo fascinante. Y no es el pánico que esperabas provocar. Al menos no todavía. Si somos brutalmente honestos, su primera reacción podría ser todo lo contrario. Está relajado, incluso engreído. Hay una confianza silenciosa en él que susurra, ella volverá. Y ese susurro es lo suficientemente fuerte como para ahogar cualquier sensación de urgencia. ¿Por qué? Porque esto ya lo ha visto antes. Has sentido cómo te alejabas, no con palabras, sino con energía. Las largas pausas en las conversaciones, el tono frío de tu voz, la forma en que tus mensajes pasaron de ser sinceros a ser indiferentes. Lo notó, lo sintió, y aún así no hizo nada. Así que ahora que has decidido callar por completo, no se siente sacudido. Se siente en control. Verás, los hombres, especialmente aquellos que ya están cómodos en la relación, tienen un hábito peligroso. Asumen que tu presencia es permanente, que tu amor es un ciclo infinito, que no importa cuánto te alejes, siempre terminarás regresando. No analizan tu silencio como una amenaza, lo interpretan como una estrategia, un movimiento, una fase. En su mente no te has ido. Estás interpretando un papel, estás intentando darle una lección, hacer que te extrañe, demostrarle algo, y precisamente por eso no reacciona. Porque cuando alguien cree que ya entiende el juego, no siente la necesidad de responder. Él piensa que ya ha ganado. Cree que solo estás esperando a que se dé cuenta. Y está seguro de que puede tomarse todo el tiempo del mundo. De hecho, una parte de él se siente validado por tu silencio. Retorcido, ¿verdad? Pero aquí entra la psicología. Él no ve tu silencio como fuerza, sino como prueba de que te importa tanto, que estás dispuesta a desaparecer para obtener una reacción. Esa creencia alimenta su ego.
Le hace sentir importante, en control, poderoso. Al fin y al cabo, ¿para qué debería perseguir lo que cree que ya es suyo? Este es el momento en el que muchas mujeres empiezan a dudar de sí mismas. Te sientas, mirando el móvil, revisando notificaciones, preguntándote por qué no pasa nada. Empiezas a sobreanalizar. ¿Se habrá dado cuenta de que dejé de escribirle? ¿Se sentirá aliviado ahora que me fui? Y lo peor de todo, comienzas a creer que tu silencio es débil, pasivo, invisible, ineficaz. Pero nada está más lejos de la verdad. Lo que no ves es que en esta fase, la fase de confianza, su mente ya está empezando a jugarle en contra, aunque todavía no lo sienta. Es como el cielo antes de la tormenta. Tranquilo, silencioso, inmóvil, pero pesado. Él vive en la ilusión de seguridad, y las ilusiones siempre se rompen, pero aquí es donde las cosas se vuelven peligrosas para ti. Si confundes su inacción con indiferencia, romperás el silencio demasiado pronto, te entrará el pánico, le escribirás. ¿Enviarás ese mensaje casual de pensando en ti o reaccionarás a su historia con un emoji riéndose? Y en ese instante, él suspirará aliviado. No porque te haya echado de menos, sino porque la ilusión sigue intacta. Verás, la única razón por la que puede mantenerse tan tranquilo, tan seguro de sí mismo, es porque la historia está de su lado. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sido tú quien ha buscado, quien ha arreglado las cosas, quien ha sostenido el hilo emocional de la relación? Él no reacciona porque está convencido de que tú siempre lo haces, y si lo vuelves a hacer, solo estarás reforzando su historia. Por eso, este momento es tan importante. Es el momento que define todo lo que viene después. Si te rompes ahora, el patrón se repite. Si mantienes tu firmeza, el suelo bajo sus pies empieza a temblar, pero él aún no lo sabe. Ahora mismo sigue en su zona de confort, sigue creyendo que solo está siendo emocional, sigue asumiendo que tiene tiempo, sigue jugando a hacerse el indiferente. Mira su teléfono, no ve ningún mensaje y se encoge de hombros. Incluso podría sonreír. Ella cederá, piensa. Siempre lo hace. Y es esa sonrisa, esa mueca arrogante y satisfecha la que debes recordar, porque cuanto más tiempo guardes silencio, más empieza a desvanecerse esa sonrisa. Pero por ahora está ahí. Su mundo aún no ha cambiado. Sigue caminando por ahí, convencido de que volverás en cualquier momento. Todavía cree que tu silencio es una actuación, que estás esperando el momento justo. Sigue ciego ante el hecho de que ya no estás esperando. Estás despertando. Esta es la fase donde su ego se siente más fuerte, donde su seguridad no se tambalea, donde experimenta ese orgullo masculino tan familiar que le hace sentirse intocable. Y justamente por eso tu silencio es tan peligroso. No porque le duela, no todavía, sino porque no lo hace, porque le hace creer que va ganando. Y eso es lo que prepara la trampa. Eso es lo que hace que lo que viene sea tan poderoso. Porque lo que viene es el desmoronamiento de todo lo que él creía saber sobre ti. Pero no hoy. Hoy, él sigue caminando con la cabeza en alto. Sigue creyendo que tú revisas tu teléfono más que él. Sigue creyendo que tu silencio es una señal de que aún estás emocionalmente involucrada, no una prueba de que te estás alejando. Y esa creencia es la base de su confianza. Pero lo que él no sabe, aún no, ni remotamente, es que esa base no está hecha de piedra. Está hecha de vidrio y basta una sola grieta. Pero por ahora él no ve la grieta, ve el espejo. Y en él ve su poder, ve tu patrón, se ve a sí mismo como el premio. Y porque cree eso, no actúa, no se acerca, no cuestiona sus decisiones. No hoy. Hoy está tranquilo, hoy está convencido. Hoy cree saber exactamente cómo se desarrollará todo. Pero ¿y si se equivoca? ¿Y si esta vez no estás actuando, sino que estás jugando de verdad? ¿Y si este silencio no es una retirada temporal, sino un cambio permanente? Y sí, cuando se dé cuenta de que ya no tiene el control, ya es demasiado tarde. Esa es la belleza de la paciencia. No se anuncia. Espera. Observa. Escucha. Y mientras él está ahí sentado, creyendo que ganó el juego, no tiene idea de que las reglas ya están cambiando. Porque este no es el mismo silencio de antes. Este es un silencio enraizado en el respeto propio, en la claridad, en la transformación. Y poco a poco, muy lentamente, el costo de tu ausencia empezará a revelarse. Pero eso será otro día. Hoy, él sigue en la oscuridad, sigue pensando que tiene el control, sigue convencido de que puede predecir cada uno de tus movimientos. Pero pronto, el silencio que una vez ignoró comenzará a hacer eco, y los ecos, mi amor, siempre regresan más fuertes que el sonido que los originó. 2. Su ego refuerza las suposiciones.
A medida que el silencio se extiende más allá de esos primeros días, él todavía no se inmuta. Al menos, no exteriormente. No hay pánico en sus ojos, ni titubeo en sus pasos. No agarra el teléfono como te lo habías imaginado. No hay ningún mensaje urgente de ¿estás bien?, ni una llamada nocturna pidiendo perdón. En su lugar, su confianza se solidifica. Se convierte en algo más resistente, la suposición. Aquí es cuando su ego empieza a hacer su trabajo más peligroso. Verás, los hombres no entran en pánico cuando creen que tienen el control. Racionalizan. Se inventan explicaciones que les permiten mantener su sensación de dominio. Y eso es exactamente lo que está haciendo ahora. Está construyendo una narrativa en su cabeza que lo mantiene sintiéndose seguro, estable, superior. Se dice a sí mismo, solo quiere llamar mi atención, o tal vez intenta darme una lección. No cree que tu silencio tenga peso, cree que tiene intención. No lo ve como una partida, lo ve como una actuación. Y si es solo una actuación, ¿por qué debería actuar él? Se recuesta, cómodo, tranquilo. Deja que su ego tome el control, alimentándolo con historia tras historia que tienen un único propósito: evitar que sienta lo que realmente está ocurriendo. Porque sentir requiere vulnerabilidad, sentir requiere humildad. Y el ego odia eso. El ego quiere el control. Así que su ego pinta un cuadro que lo favorece. Uno en el que sigue siendo el centro de tu universo emocional. Uno en el que tu silencio no es ausencia, sino otra forma de orbitar a su alrededor. Asume que estás viendo sus historias, esperando que se dé cuenta. Se imagina que estás deslizando por tus mensajes, deteniéndote sobre su nombre. Espera, que estás revisando su perfil, leyendo entre líneas sus publicaciones, deseando que sea él quien tome la iniciativa. Y con cada hora que pasa sin que hables, en vez de sentir tu ausencia, la interpreta como una confirmación. Ella todavía se preocupa. Solo está exagerando. Su ego no registra la pérdida, registra ventaja. No está lamentando tu distancia, la está utilizando como arma. Por eso todavía no se ha comunicado. No porque seas irrelevante, no porque haya seguido adelante, sino porque cree que está ganando. Está convencido de que cuanto más tiempo permanezcas en silencio, más control tiene. Que tu silencio es una lenta caminata de regreso hacia él. Y cuanto más resistes romper ese silencio, más él lo retuerce a su conveniencia. Ella quiere que la persiga, se dice a sí mismo. Pero voy a esperar. Ella será la que ceda primero. Y tal vez ahí es donde comienza a colarse la duda en ti. Tal vez estás sentada preguntándote cómo alguien puede malinterpretar tu silencio de forma tan profunda. ¿Cómo puede no sentir el cambio? Pero aquí está la verdad. Él no lo siente todavía porque no le has dado una razón para hacerlo. Porque aún no has roto el patrón. Y mientras el patrón siga, mientras la historia demuestre que al final siempre cedes, su ego seguirá alimentado. Esta es la etapa más frágil. No para él, sino para ti. Porque aquí es donde sentirás la tentación de romperlo, de tantear el terreno, de asomarte, de provocar, de comprobar si aún está ahí. Pero en el momento en que lo haces, validas sus suposiciones. Le dices que tenía razón al esperar, que todavía te tiene. Y el silencio se evapora junto con su poder. Porque el silencio no se trata solo de no hablar, se trata de cambiar la energía. Y si tu energía sigue orbitando la suya, sigue reaccionando a sus migajas, sigue dependiendo de su reacción, entonces el silencio es hueco. Y él puede sentir eso. Aunque no digas nada, puede percibir si aún estás con él. Por eso el desapego no se trata solo de lo que no dices, se trata de lo que ya no sientes. Y cuando ese cambio realmente comienza, todo empieza a transformarse. Pero aún no hemos llegado ahí, no en su mente. Ahora mismo, él sigue creyendo que todo esto forma parte del guión. El mismo guión que ya ha visto antes. ¿Y por qué no lo creería? Si siempre has sido tú quien da el primer paso, quien arregla, quien reconecta, entonces por supuesto, espera a que lo hagas otra vez. El ego masculino no se rinde fácilmente, especialmente cuando se le ha alimentado con una historia coherente. ¿Y la tuya? La tuya le ha contado durante semanas, meses, tal vez incluso años que está a salvo, que no importa lo que haga, no importa cuánto tiempo espere, no importa cuántas señales contradictorias envíe, tú seguirás ahí. Esa es la historia a la que se aferra ahora. Ese es el oxígeno que mantiene viva su certeza. Y esa certeza es peligrosa, porque cuando alguien cree que no puede perderte, deja de esforzarse por mantenerte. Deja de invertir, deja de respetar la conexión. Por eso su ego es tu enemigo aquí.
No porque sea malvado, sino porque es delirante. Se niega a ver tu silencio por lo que realmente es. Un punto de inflexión, un cambio de identidad, una recuperación de poder. Pero cuanto más aguantas, más difícil le resulta a su ego mantener el control. La narrativa empieza a tensarse, se le hace más difícil justificar tu ausencia, más difícil explicar por qué ya no reaccionas ante las cosas que antes te sacudían, por qué no estás pendiente, por qué ya no interpretas los viejos papeles emocionales. Al principio, él se mantendrá firme. Ella solo está siendo testaruda, pensará. Está intentando darme una lección. Pero eventualmente esa explicación no será suficiente. Eventualmente se dará cuenta de que esto no se trata de demostrar un punto. Se trata de demostrar que un patrón está equivocado. Y ahí es cuando comienza el verdadero desmoronamiento. Pero aún no. Por ahora, su ego sigue en el trono, sigue tomando vino, sigue creyendo que el imperio está a salvo. Pero el silencio se va colando por las paredes. Es sutil, es suave, pero está allí. Y pronto hablará más fuerte que cualquier palabra que pudieras haber dicho. Porque el tipo de silencio más peligroso es el que no espera una reacción. Simplemente existe. Y esa existencia se vuelve innegable. Así que déjalo sentarse en su confianza. Déjalo llevar sus suposiciones como una armadura. Porque cada día que pasa, no eres tú quien se está debilitando. Él lo está haciendo. Solo que aún no lo sabe. Pero lo sabrá. Y cuando lo sepa, todo lo que pensaba saber sobre ti, sobre tus emociones, sobre su lugar en tu vida, comenzará a desmoronarse. Ladrillo por ladrillo, creencia por creencia. Y el hombre que alguna vez pensó que tenía todas las cartas en la mano se encontrará con las manos vacías, perdido, curioso, arrepentido, y todo por la única cosa que nunca tomó en serio, tu silencio. Si aún estás conmigo en este momento, manteniendo tu poder, abrazando la revolución silenciosa que trae el silencio, entonces, dejemos algo claro. Esto solo está comenzando. Lo mejor aún está por llegar, y si sientes el cambio, si estás comenzando a ver tu valor de manera diferente, si empiezas a disfrutar del misterio que has creado, entonces quiero que hagas algo audaz ahora mismo. Dé like a este video y deja un comentario abajo que diga número 1. Si sientes esta energía, si este es tu momento para elevarte, desapegarte, pasar la página. Y si aún no formas parte de esta creciente y poderosa comunidad de mujeres que están reescribiendo su valor, suscríbete ahora mismo, porque ¿qué viene después? Ya no se trata solo de él, se trata de ti, de convertirte en la mujer que él nunca vio venir. Y créeme, no querrás perderte eso. 3. La duda comienza a infiltrarse. El tiempo es una ilusión para un hombre que vive bajo la euforia de su ego, pero el silencio es el ladrón lento y constante de esa ilusión. Y ahora, después de días de un silencio inquebrantable por tu parte, algo sutil comienza a cambiar en él. No es pánico, aún no. Es algo más pequeño, más sigiloso, algo que se cuela en la parte trasera de su mente sin invitación. La duda. Al principio es solo un destello, un momento que casi deja pasar. Toma su teléfono y, casi sin darse cuenta, espera ver un mensaje tuyo. No está. Parpadea, se encoge de hombros, deja el teléfono, pero una pregunta resuena débilmente en el silencio. ¿Por qué no me ha escrito? Esa pregunta no grita. Zumba, da vueltas, permanece. Y mientras pasan las horas, esos bucles se hacen más fuertes, más frecuentes, más intrusivos. Porque hasta ahora su confianza se basaba en la previsibilidad, en la rutina, en la creencia inquebrantable de que tú seguirías el guión. Pero ahora, el guión está en blanco. Ahora tú estás escribiendo uno nuevo y no lo incluye a él. Y eso lo asusta de una manera que no va a admitir. Verás, no es solo tu voz lo que extraña. Es la comodidad, la red de seguridad emocional que siempre le brindaste, la forma en que podía entrar y salir de tu vida y aún sentirse bienvenido, querido, importante. Pero cuanto más se extiende tu silencio, más se desvanece esa comodidad y más comienza a sentirse tu ausencia como algo real, no performativo, no estratégico, real. Eso es lo que hace que la duda sea peligrosa, porque ahora ya no está alimentando su ego, está alimentando sus preguntas. ¿Realmente se ha acabado? ¿Ha seguido adelante? ¿Hay alguien más? Y la peor de todas, ¿me equivoqué en todo? La duda es cruel porque no trae respuestas. Trae infinitas posibilidades, la mayoría aterradoras. Y lo que antes descartaba como un mal día, una fase, un ya se le pasará, ahora empieza a sentirse como algo completamente distinto. Un cambio en la energía, un cambio en el aire.
Empieza a ver tu silencio de manera diferente. Ya no es un juego, no es una estrategia, es un desconocido. Y los hombres, especialmente los que se enorgullecen del control, temen lo desconocido. Cada vez que revisa su teléfono y no ve tu nombre, eso va minando su certeza. Cada vez que publica una historia y no obtiene una reacción tuya. Cada vez que piensa en ti y se da cuenta de que no tiene idea de lo que estás pensando. Es como una pequeña aguja a su orgullo. Y una aguja, eso lo puede ignorar. Pero cientos, día tras día, hora tras hora, eso empieza a sangrar lentamente, en silencio, pero de manera constante. Y no se trata solo de lo que no estás haciendo, es de lo que él no puede dejar de hacer. Comienza a leer de nuevo tus antiguos mensajes, a mirar fotos, a ver ese video que le enviaste cuando las cosas estaban bien. Empieza a reproducir recuerdos, no porque quiera rememorar, sino porque está buscando pistas, pruebas, algo a lo que aferrarse, algo que le diga que esto no es lo que parece. Pero cuanto más busca, más se da cuenta de que no sabe. No sabe si aún piensas en él. No sabe si estás hablando con otra persona. No sabe si ya te ha perdido. ¿Y el silencio? Oh, el silencio ahora es ensordecedor. Ya no resuena en una habitación, resuena en su cabeza. Y cada pregunta sin respuesta se hace más fuerte. Cada duda empieza a tomar forma. ¿Y si ella ya no está fingiendo? ¿Y si esto no se trata de hacerme extrañarla? ¿Y si realmente se ha ido? Has dejado de ser predecible. Y esa imprevisibilidad es magnética y frustrante. Lo atrae hacia la curiosidad, hacia la obsesión, hacia la necesidad de saber. Pensaba que te conocía, pensaba que te tenía descifrada. Esa era parte de lo que le atraía. La confianza de saber que su corazón estaba en tus manos. Pero ahora no está tan seguro. Ahora te has convertido en un signo de interrogación, un misterio, una puerta cerrada. Y cuanto más silenciosa te mantienes, más quiere golpear. Pero no puede. No todavía. Su orgullo sigue siendo una muralla. Se dice a sí mismo que eventualmente cederás, que esto es solo una pausa más larga de lo habitual. Pero en el fondo, hay una fractura. Está comenzando a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo en relación a ti. Desesperación. Y esa desesperación lo persigue, porque le recuerda lo que ha dado por sentado. Los mensajes que ignoró, los planes que canceló, los sentimientos que desechó, todo volviendo como un susurro que no puede callar. Recuerda lo fácil que solía ser llamar tu atención. Cómo te iluminabas cuando su nombre aparecía en tu pantalla. Cómo solías perseguir, arreglar, explicar, perdonar. Y ahora es él quien mira la pantalla, esperando. Ahora es él quien se pregunta. Y no importa cuántas veces trate de convencerse a sí mismo de que está bien, de que solo te está dando espacio, la verdad es que tu silencio está funcionando. No porque sea ruidoso, sino porque es desconocido. Está haciendo que te vea de otra manera. No como la mujer que siempre da el primer paso, sino como la mujer que puede desaparecer, que puede desconectarse, que puede reclamar su poder sin anunciarlo. Y eso lo asusta más que cualquier discusión podría hacerlo. Las discusiones son emocionales. Significan que aún te importa. ¿El silencio? El silencio es una pregunta que no puede responder, una presencia que se siente como ausencia, un espejo que no refleja nada. Entonces comienza a ponerte a prueba en silencio. Tal vez publica algo provocativo, algo de lo que sabe que normalmente reaccionarías. Tal vez ve tus historias para recordarte que sigue allí. Tal vez te envía un mensaje vago, esperando provocar una respuesta. Pero tú no cedes, no te quiebras. Y cuanto más lo haces, más profunda se clava la duda. Porque ahora ya no se trata solo de ti, se trata de él, de lo que cree acerca de sí mismo, su deseo, su influencia, su control. Tu silencio está reescribiéndolo todo. Está desafiando los cimientos sobre los que construyó su confianza. Y ahora, con cada día que pasa, el silencio se convierte en su propio lenguaje. Uno que no habla. Uno que está desesperado por entender. Pero no puede. Aún no. Porque en este momento sigue aferrándose al último hilo de certeza que le queda. La esperanza de que todavía eres suya. Pero la verdad es que ese hilo se está deshilachando rápidamente. Y una vez que se rompa, una vez que se dé cuenta de que ya no estás en su órbita, ni siquiera emocionalmente, ahí es cuando realmente comienza el cambio. Ahí es cuando entra el arrepentimiento. Ese tipo de arrepentimiento que lo mantiene despierto por la noche, que lo persigue en momentos de silencio, que convierte lo que antes era confianza en confusión. Pero por ahora, solo es duda, silenciosa, sigilosa, persistente, y solo está creciendo. 4.
Él siente el cambio y la pérdida. Ahora, el silencio ya no es una pausa curiosa en la trama, está convirtiéndose en la propia historia. Lo que antes era un silencio cómodo que él creía controlar, ha comenzado a mutar en algo que no puede ignorar y que ciertamente ya no entiende. Ahora lo persigue, no en momentos ruidosos y dramáticos, sino en los más tranquilos. En la forma en que su teléfono se siente demasiado liviano cuando lo levanta y tu nombre no está allí. En la manera en que revisa sus mensajes por la noche, casi de forma subconsciente esperando ver un punto azul al lado de tu ventana de chat. En la pequeña punzada de algo que aún no puede admitir que es tristeza. O es arrepentimiento cuando no lo hace. Ya no estás donde solías estar. Y ese cambio, esa migración emocional, está comenzando a perseguirlo de las formas más inesperadas. La ironía ni siquiera sabe cuándo empezó. Esa es la parte que lo está volviendo loco, porque no puede identificar el momento exacto en el que realmente comenzaste a distanciarte. No fue algo ruidoso, no fue algo anunciado, fue sutil, poderoso, femenino. Y ahora esa ausencia se ha convertido en una presencia. Tiene textura, peso, eco. Se arrastra detrás de sus pensamientos como un perfume que no puede nombrar, pero que de repente empieza a extrañar. Esto ya no se trata solo de tu silencio, se trata de tu energía. Él la siente alejarse, deslizarse, soltarse. Y esa conciencia es donde el malestar empieza a asentarse. Se dice a sí mismo que es temporal. Tal vez solo estás ocupada. Tal vez estás siendo terca. Tal vez este es solo uno de esos momentos que no necesita tomarse en serio. Pero esas justificaciones comienzan a sonar vacías, incluso para él. Antes lo calmaban, antes restauraban esa frágil sensación de control. Pero ahora se sienten como mentiras que se obliga a creer. Y cuanto más tiempo permanezcas quieta, completamente inmóvil, intocable, indiferente, más frenético se vuelve su mente. No exteriormente, claro. No, él seguirá publicando, seguirá saliendo, seguirá mostrando al mundo que nada ha cambiado, pero por dentro está cambiando. Las mesas emocionales se están volteando y él comienza a sentirlo en lugares para los que aún no tiene palabras. Ahora, él empieza a desplazarse más a menudo, mirando tu perfil, revisando con quién estás, qué haces, cómo vives sin él. Y cuando no encuentra nada que confirme su esperanza, cuando ve que también estás callada ahí, sin provocar, sin buscar, sin dar señales, comienza a despertar un miedo muy real. Tal vez ella realmente está bien sin mí. Ese miedo, ese es el que empieza a desmantelar su narrativa. Porque hasta ahora, su ego le había dicho que solo estabas tratando de hacer un punto. Pero, ¿y si ya no es un punto? ¿Y si es una realidad, un nuevo capítulo que has comenzado a escribir sin él en él? Ese pensamiento no solo duele, permanece. Lo mantiene despierto. Lo hace volver a leer tus antiguos mensajes, repasando cosas que pasó por alto la primera vez. Palabras que escribiste desde el corazón, momentos en los que intentaste conectar, veces en las que le diste lo mejor de ti, y él apenas parpadeó. Ahora, en retrospectiva, cada detalle se siente valioso, irreemplazable. Y es entonces cuando la pérdida comienza a asentarse, no como un dolor dramático, sino como una lenta, hundida conciencia. Se da cuenta de algo para lo que nunca se preparó. Ya no eres emocionalmente accesible, no solo físicamente, no solo digitalmente, emocionalmente. Y eso es lo que lo está matando. Porque incluso cuando estabas molesta, incluso cuando estabas enojada, incluso cuando las cosas no iban bien, seguías estando con él. Tu corazón seguía presente. Y ahora ya no está. Esa conexión que siempre sintió, la que pensó que estaría allí para siempre, se ha ido. No rota, no en pausa, se fue. Y no entiende por qué. Esa es la parte que más duele, porque no te fuiste con un gran estruendo. No gritaste ni rogaste ni enviaste un mensaje de despedida. No exigiste cierre ni buscaste respuestas. Simplemente dejaste de hacerlo. Dejaste de aparecer, dejaste de reaccionar, dejaste de alimentar la energía a la que él estaba tan acostumbrado. Y ahora, él está muriendo de hambre, silenciosamente, con orgullo, pero hambriento de todos modos. Comienza a preguntarse qué estás haciendo, con quién lo estás haciendo, si alguien más te está haciendo reír como él solía hacerlo, si alguien más finalmente está viendo el valor que él pasó por alto. Y esa celosía ya no se trata de posesión, se trata de la conciencia de que tal vez alguien más ahora ocupa el lugar que él dio por sentado, que tal vez alguien más está recibiendo la suavidad, el fuego, la lealtad que alguna vez fue suya por defecto. Y ahora,
Ahora es solo otro forastero mirando desde fuera. El cambio se vuelve innegable. Empieza a imaginar qué diría si te enviara un mensaje. Escribe borradores, los elimina, pasa por fotos, hace clic en tu nombre, se detiene, duda. El impulso de acercarse está creciendo, pero su orgullo aún está en el camino. Apenas, pero sigue ahí, por ahora. Pero aquí está lo fascinante. No es solo tu silencio lo que lo vuelve loco. Es quién te estás convirtiendo dentro de él. Porque tu silencio no se trata de castigo. No se trata de jugar a ser difícil de conseguir. No es una táctica. Es una transformación. Estás evolucionando, y él lo puede sentir. La energía ha cambiado. La mujer que antes reaccionaba a cada uno de sus movimientos ya no está emocionalmente atada a su comportamiento. No estás jugando el juego. Has dejado la arena. Y esa conciencia, aunque él no pueda articularla, está activando alarmas. Ya no eres predecible, ya no estás disponible, ya no sigues en el lugar emocional en el que él te dejó. Y como no puede encontrarte, empieza a temer que te ha perdido. Solía estar tan seguro de ti, tan seguro de tu corazón, tu presencia, tu paciencia. Pero ahora esa certeza ha desaparecido, y en su lugar hay silencio, quietud, espacio, un vacío que no puede llenar, por más que su orgullo grite con fuerza. ¿Y tú? No estás persiguiéndolo, no estás esperando, no estás sentada preguntándote si volverá. Simplemente existes, tranquila, poderosa, entera. Y cuanto más no reaccionas, más él empieza a desmoronarse. Porque en cada mensaje que no envías, él escucha la verdad. Estás aprendiendo a vivir sin él. Estás reescribiendo la narrativa, y esta vez, él no es el héroe, es el recuerdo. Pero aún así, no te contacta, no aún. Quiere hacerlo Dios, quiere hacerlo. Pero el miedo al rechazo, el miedo de que no respondas como solías hacerlo, lo paraliza. Porque si se comunica contigo y tú no respondes, eso sería la confirmación de lo que más teme, que realmente se ha acabado, que finalmente has visto tu valor, que ya no eres accesible para una versión de él que no te eligió por completo. Así que espera, silenciosamente en pánico, esperando una señal, una grieta en tu silencio, pero no llega ninguna. Y cada día ese silencio crece más fuerte, se vuelve más pesado, comienza a sentirse como algo que nunca podrá deshacer. Porque ahora no solo te está perdiendo a ti, está perdiendo a la versión de sí mismo que creía que siempre estarías allí. Y esa pérdida, esa es la que empieza a quebrarlo. Si aún estás aquí, viendo cómo se despliega esto y viendo cómo se van despojando las capas, entonces ya lo estás sintiendo. El cambio de poder, la inversión emocional, el despertar. Y si esta parte del viaje te habla, si te sientes más fuerte, más sabia, más desapegada de la manera más deliciosa, entonces no seas tímida. Dale like a este video y comenta número 1 si estás empezando a darte cuenta de la profundidad de tu propia transformación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre la forma en que ves el silencio. Lo mejor aún está por llegar. 5. La panique y el arrepentimiento emergen. Eventualmente el silencio se vuelve insoportable, no para ti, sino para él. Lo que comenzó como confianza pasó por la duda y evolucionó en incomodidad. Ahora empieza a estallar dentro de él como algo más potente, más primal, más difícil de enmascarar con lógica o orgullo. Pánico. Al principio se cuela durante los momentos más mundanos. Mientras se cepilla los dientes, mientras conduce, mientras está acostado en la cama por la noche, navegando por su teléfono con la luz tenue, fingiendo no estar afectado. Pero de repente hay un destello de emoción que no puede tragar de vuelta, un peso que reposa en su pecho, una pregunta que sigue arañando su mente, volviendo al primer plano. ¿Y si realmente la perdí? Trata de suprimirlo, por supuesto. Se dice a sí mismo, es solo el ego, solo el instinto humano de querer lo que no puedes tener. Pero cuanto más dure tu silencio, más difícil se vuelve callar esa voz en su cabeza. Porque ahora no solo te duele la ausencia, es la realización de que ya no estás seguro de tu presencia en su futuro. Ese pensamiento lo aterroriza, porque hasta ahora, incluso cuando las cosas iban mal, incluso cuando la comunicación fallaba o la tensión aumentaba, siempre creyó profundamente, casi con arrogancia, que podía recuperarte. Que no importaba cuán lejos llegaran las cosas, cuántos argumentos, retrasos, señales mixtas o errores, siempre estarías en algún lugar al fondo, esperando perdonarlo, esperando intentarlo de nuevo. Pero ahora no lo sabe. Y la realización de que ya no lo sabe comienza a desmoronarse en algo más oscuro.
Su mente empieza a reescribir cada momento contigo, buscando señales de alerta que pasó por alto. Comienza a revisar conversaciones, a releer tus últimos mensajes, a observar cómo cambiaba tu tono, tus palabras se volvían frías, tu calidez se desvanecía lentamente en una neutralidad cuidadosa. Se da cuenta de que te estabas alejando mientras él seguía sentado en su zona de confort. Y ahora el espacio entre los dos es tan vasto que ni siquiera sabe cómo empezar a cruzarlo. Ahí es donde el arrepentimiento se cuela. Arrepentimiento. No porque de repente sepa cómo amarte mejor, sino porque ahora finalmente ve lo que se le estaba dando todo el tiempo y lo mal que lo trató. Es el tipo de arrepentimiento que lo hace sentirse físicamente incómodo, que lo llena de tensión, que enciende recuerdos de momentos en los que te despreció, veces en las que trataste de expresar tus necesidades y él las recibió con silencio, cómo pediste conexión y él te dio conveniencia. Ahora lo ve, no todo de golpe, pero como destellos de relámpagos en una tormenta. Estallidos cegadores de claridad que no puede ignorar. Él recuerda cómo solías iluminarte solo con hablar con él, cómo solías esperar sus mensajes como si fueran pequeñas salvavidas, cómo solías poner tanto de tu corazón en conversaciones que apenas él correspondía. Y ahora mira su teléfono y siente que está vacío sin ti. Abre aplicaciones y se desplaza, esperando algo, cualquier cosa de ti, pero no llega. Y con cada hora que pasa sin un rastro de ti, su arrepentimiento se profundiza en algo casi insoportable. Su orgullo sigue allí, sí, susurrando. No te acerques todavía. No muestres debilidad. Pero incluso ese orgullo ahora tiembla, porque cuanto más te callas, más su mente se llena de miedo. Miedo a que alguien más te haga sonreír. Miedo a que hayas reconocido tu valor. Miedo a que hayas seguido adelante, no por dolor, sino por paz. Y ese miedo comienza a convertirse en pánico, un pánico silencioso y creciente que aparece cuando menos lo espera. No está gritando aún, no está desesperado, pero está allí, arañando los bordes de sus pensamientos, susurrando. Tal vez hayas esperado demasiado. Y lo peor, sabe que este pánico es obra suya, que dio por sentido tu amor, que no cuidó lo que tú tratabas tan duro de hacer crecer, que eligió su propia comodidad sobre tu conexión y ahora está pagando el precio. Se pregunta si estás publicando pero bloqueándolo para que no lo vea. Se pregunta si tus amigos saben algo que él no sabe. Se pregunta si has estado desconectándote silenciosamente todo este tiempo, preparándote para este mismo momento mientras él seguía dormido dentro de su ego. El pánico se hace más fuerte, no de manera pública, no de una forma que otros puedan ver, pero internamente está rugiendo. Y aún así, no se acerca. No porque no quiera, sino porque ahora las apuestas son demasiado altas. ¿Y si no respondes? ¿Y si respondes fríamente? ¿Y si dices que has seguido adelante? Vuelve a escribir un mensaje 3 veces y lo borra. Quiere decir algo significativo, algo que te haga regresar sin exponer lo desesperado que se siente. Pero no hay forma de envolver la verdad en orgullo, y eso es lo que lo mantiene atrapado. El pánico no desaparece, crece, especialmente en momentos de quietud, cuando está solo con sus pensamientos. Cuando ve algo que le recuerda a ti, una película que ambos amaban, una canción que sonaba durante su viaje por carretera, el olor de tu champú que queda en una sudadera que una vez usaste. Todo ahora parece estar embrujado, no por fantasmas, sino por recuerdos, y golpean más fuerte ahora que sabe que no puede recrearlos contigo. No fácilmente, no sin esfuerzo, no sin humildad, y no está seguro de tener eso en él. Él nunca tuvo que luchar por tu amor, nunca tuvo que ganárselo. Y la idea de tener que hacerlo ahora lo aterra, porque en el fondo le asusta que no lo dejes. Esa es la parte que no puede quitarse de la cabeza. Saber que tu silencio podría no ser solo una pausa, podría ser una conclusión, un nuevo comienzo para ti que no tiene nada que ver con él. Empieza a pensar en ti en los momentos más aleatorios, en un semáforo, en medio de una reunión, justo antes de quedarse dormido. Y cada vez esos pensamientos vienen acompañados de inquietud. Se imagina a alguien más sosteniendo tu mano, a alguien más recibiendo tu risa suave, a alguien más siendo llamado cariño en los mensajes donde antes estaba su nombre. Y eso lo mata, lentamente, en silencio, por completo, porque por primera vez en todo este viaje, él no es el que está esperando, es el que está siendo ignorado, y esa sensación de desconocido lo descoloca. No sabe cómo manejarla, no sabe cómo procesarla. Todo lo que sabe es que cuanto más tiempo pasa sin que digas nada,
más fuerte se hace tu ausencia. Grita en el silencio. Ruge en los lugares donde antes se sentía adorado. Y ahora que finalmente está sintiendo lo que es vivir sin tu atención, tu cariño, tu lealtad emocional, se da cuenta de lo consentido que estaba, de lo ciego que era, de lo tonto que fue. Y esa realización, ese es el comienzo del verdadero pánico. El tipo de pánico que no solo viene del miedo, sino de un profundo, persistente y desgarrador arrepentimiento. Comienza a imaginar lo que sentiría al enviarte un mensaje y no recibir respuesta. Solo pensarlo le aprieta el pecho. Así que espera, sigue mirando, sigue esperando. Pero con cada segundo que pasa, se da cuenta cada vez más de que ya no tiene el poder. Y lo que más lo aterra, la creciente conciencia de que tal vez ya has encontrado la paz en su silencio. Tal vez ya has comenzado a brillar por ti misma. Tal vez ya te has convertido en la versión de ti misma que no necesita ser elegida porque ella se elige a sí misma. Y si eso es cierto, entonces él no solo está tarde, está demasiado tarde. Y esa verdad, esa es la que comienza a destruirlo. 6. Más allá del día 20. Él quiere volver, pero tú has cambiado. Algo cambia cuando el silencio se alarga más de lo que él esperaba. Hay un momento, no marcado por una fecha o una hora, sino por una sensación, cuando se da cuenta de que no solo estás callada, no solo estás creando espacio, no solo estás intentando hacer que te extrañe, realmente has dejado la etapa emocional, y no con un gran golpe, ni con una despedida dramática, sino con una quietud digna que deja atrás un eco mucho más poderoso que cualquier palabra de despedida. Ese eco es lo que empieza a consumirlo ahora, porque ahora ya no es solo silencio, es indiferencia, indiferencia real. Y si hay algo que un hombre que alguna vez tuvo toda tu atención no sabe manejar, es volverse irrelevante en tu mundo. El pánico de antes no se desvanece, se transforma, se agudiza, se convierte en un dolor, y cuanto más espera, más insoportable se vuelve. Empieza a darse cuenta de que la distancia no es solo física, es emocional, psicológica, incluso espiritual. No solo te has ido, has cambiado. Y es ahí cuando le golpea. No solo te echaste atrás para darle una lección, te echaste atrás porque finalmente habías terminado de enseñar, de probar, de actuar para alguien que nunca aplaudió lo suficiente. Esa realización lo rompe en lugares que no sabía que podían doler, así que empieza a tantear el terreno, suavemente, con cautela. Un me gusta en una foto vieja, una vista en tu historia, un meme gracioso enviado de la nada, con la esperanza de reavivar algo ligero, algo familiar. Pero nada de lo que hace obtiene una reacción. Y ese silencio ahora es ensordecedor, porque ya no se siente como esperar, se siente como rechazo. Pero aún así sigue intentando, no porque esté seguro, sino porque está desesperado. No por ti, necesariamente, sino por quien solía ser cuando te tenía. Verás, ya no se trata solo de perderte. Se trata de perder el acceso a la versión de él mismo que se sentía elegido, querido, amado sin tener que ganárselo. Y ahora que se da cuenta de que esa versión se ha ido, está intentando recrearla. Pero aquí está lo que no entiende. En el tiempo que él ha estado sumido en su espiral, tú has estado ascendiendo, evolucionando, reconstruyéndote. No solo has dejado de hablar, te has vuelto hacia adentro. Te has sentado en la quietud y has encontrado fortaleza. Has mirado tu soledad a los ojos y has hecho las paces con ella. Has dejado de esperar que te llame. Has dejado de comprobar si vio tu historia. Has dejado de necesitar su validación para sentirte vista. Y al hacerlo, has entrado en una versión de ti misma que no solo es atractiva, es intocable. El tipo de mujer que no corre tras nadie, que no ruega, que no compromete su paz por alguien que la dio por sentada. Y cuando finalmente reúne el valor de contactar, de decir algo real, algo vulnerable, algo que reconozca que cometió un error, ya no se encuentra con la versión antigua de ti. Se ha encontrado con una mujer que escucha, que asiente, que tal vez incluso sonríe, pero no es la sonrisa que recuerda. No está llena de anhelo, está llena de conocimiento. Y ese conocimiento, eso es lo que lo destruye. Porque ahora entiende, nunca estuviste esperándolo a él. Estuviste esperando regresar a ti misma. Y esa versión de ti, ella no se conforma, no explica su silencio, no vuelve a abrir puertas que se cerraron por una razón. Intentará recordar, hacerte recordar los buenos momentos, hacerte reír. Tal vez incluso se disculpe. Quizás no perfectamente, pero a su manera imperfecta y sincera. Y por un momento podría despertar algo en ti.
un destello de la vieja historia, un recuerdo, un latido. Pero luego recordarás en quién tuviste que convertirte en su ausencia, la fuerza que se necesitó, las noches en las que no lo buscaste, aunque cada parte de ti lo deseaba. Los días en los que tuviste que reconfigurar tu identidad de la mujer que lo amaba a la mujer que se ama a sí misma. Y así, de repente, el destello se apaga, no en amargura, no en ira, sino en claridad. Él lo ve en tus ojos, que esta versión de ti ya no lo necesita. Tal vez quieras amor, tal vez estés abierta a la conexión, pero no con él. No con alguien que te hizo dudar de tu valor, no con alguien que solo despertó cuando te alejaste. Y ese momento es cuando su pánico se convierte en dolor. Porque ahora lo sabe. Ya no eres suya para extrañar, ya no eres suya para alcanzar, ya no eres suya para amar. Y lo que él pensaba que era una pausa temporal, en realidad era una despedida permanente envuelta en silencio. Pensó que el tiempo separados haría que lo extrañaras. Nunca imaginó que eso lo haría cuestionar si alguna vez realmente te mereció. Y aquí está el giro. No te perdió cuando te callaste, te perdió en todos los momentos previos a eso. Cada vez que no respondía, cada vez que desestimaba tus necesidades, cada vez que te hacía sentir que eras demasiado o no suficiente, simplemente lo notaste finalmente. Y una vez que una mujer realmente nota cuán unilateral ha sido el amor, no hay vuelta atrás. Porque ahora has probado la paz, has probado el poder de no esperar, no reducirte para encajar en la disponibilidad emocional de alguien más. Y ese sabor cambia todo. Ahora te ves diferente. Caminas diferente, hablas diferente. Ya no toleras las migas de pan, la confusión o la inconsistencia. Y cuando finalmente aparece con claridad, es demasiado tarde. No porque quieras venganza, no porque estés tratando de demostrar un punto, sino porque tu alma simplemente ya no se alinea con la persona que eras cuando lo amabas. Y ese tipo de desapego es irreversible. Puede que diga que ha cambiado, puede que realmente haya cambiado, pero ahora te toca a ti decidir. Ahora es tu elección, y eso es lo que hace que el silencio sea tan poderoso, no porque lo hiciera extrañarte, sino porque te dio el espacio para recordar tu valor. Así que cuando finalmente contacte, no te sorprendas si tu corazón no late como antes. No te asombres si no sientes las mismas mariposas. Eso no significa que no lo hayas amado, simplemente significa que finalmente te amas más a ti misma. Y eso es lo que hace que este final sea tan hermoso. No porque él haya vuelto, sino porque tú no lo hiciste. Porque la antigua versión de ti, la que esperaba, la que tenía esperanza, la que se conformaba, ya no está. Y en su lugar está una mujer que entiende que a veces el silencio no es solo la ausencia de palabras, es la presencia de poder. Si este viaje resonó contigo, si sentiste que te volviste más fuerte, más sabia y más centrada en el silencio, entonces ya sabes que esto no solo se trataba de un hombre. Esto se trataba de ti, regresando a ti misma. Así que si estás caminando hacia tu poder ahora, si sientes esta transformación en lo más profundo de tus huesos, haz algo audaz. Dale like a este video y comenta número 1 abajo si estás reclamando tu valor por completo. Y no olvides suscribirte, porque esto no es el final. Este es el comienzo de una era completamente nueva. Una en la que no persigues, no suplicas y no te conformas. Una en la que el silencio no es soledad, es lujo. Una en la que el amor no cuesta tu paz. Y ese es el amor para el que siempre estuviste destinada. Y así, mientras el silencio se alarga, algo mucho más grande que la distancia ha sido creado. Una revelación, un espacio donde nació la claridad, donde se reclamó el poder y donde las ilusiones fueron destruidas, no con palabras duras, sino con la quieta verdad. Esto nunca fue solo sobre él. Nunca fue solo sobre lo que él sentía, lo que pensaba o cuándo se daría cuenta de lo que perdió. Siempre ha sido sobre ti, sobre la mujer que dejó de encogerse para encajar en la comodidad de alguien más, sobre la mujer que, al elegir no perseguir, se encontró a sí misma de nuevo. No la versión de ti que amaba desesperadamente, dando constantemente, demostrando constantemente, sino la versión que ahora sabe que el amor no es una actuación y que tu presencia no es una promesa. Guardaste tu silencio, no como castigo, sino como renacimiento. Una evolución tranquila que él nunca vio venir, porque nunca creyó que realmente soltarías. Pero lo hiciste, y al soltar, no solo le enseñaste una lección, te regalaste a ti misma algo invaluable, la realización de que tu amor es valioso, sagrado
y nunca debe ser ofrecido a alguien que no haya ganado el derecho de sostenerlo. La mujer que comenzó esta historia en anhelo la termina en soberanía. Y tal vez la parte más hermosa de todo esto, para cuando Él despierte a todo lo que fuiste, ya habrás llegado a ser todo lo que estabas destinada a ser.